Buenas, mi nombre es Eury, soy estudiante de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Central del Este. Esta es la materia de Laboratorio de Termodinámica y el facilitador, el profesor es Walter Henry. Y ahora estaré hablando sobre diversos temas. Aquí tenemos el calor sensible. ¿Qué es el calor sensible? Es cuando el calor agregado o eliminado de una sustancia provoca un cambio de temperatura en el mismo. Este calor le llama calor sensible. Aquí tengo un pequeño ejemplo. Si tenemos un vaso de agua líquida a 0 grados Celsius y queremos subir su temperatura a 2 grados Celsius, tendremos que añadirle una cierta cantidad de calor. Este calor va a provocar que esto va a provocar que suba la temperatura y así se le llamará calor sensible. Tenemos el calor latente, que el calor latente por contra es aquel calor que agregado o eliminado de una sustancia provoca un cambio de estado en el mismo, de sólido a líquido, de líquido a gaseoso o de sólido a gaseoso. Este calor, al contrario que el calor sensible, no provoca un cambio de temperatura. Aquí tengo un ejemplo. Partiendo del mismo ejemplo anterior, un vaso de agua líquida a 0 grados Celsius y queriendo cambiar el estado, de agua a estado sólido, de agua a hielo. Debemos traer una cierta cantidad de calor para cambiar su estado. Este calor necesario para este cambio de estado será el calor latente. Como resultado vamos a tener el mismo vaso de agua en estado sólido y a la misma temperatura de 0 grados Celsius, puesto que el cambio de temperatura siempre de esto se encarga el calor sensible. Tenemos la capacidad térmica específica. ¿Qué es la capacidad térmica específica? O también calor específico o capacidad calorífica específica. Es una magnitud física que se define como la cantidad de calor que hay que suministrar a la unidad de masa de una sustancia o sistema termodinámico para poder elevar su temperatura en una unidad. Y esta se mide en varias escalas. Tenemos el cambio de fase latente. En la naturaleza existen tres estados usuales de materia, que es el sólido, el líquido y el gaseoso. Al aplicar el calor a una sustancia, este puede cambiar de un estado a otro. Cuando una sustancia cambia de estado, absorbe o se da calor sin que se produzca un cambio de temperatura. Este proceso se reconoce como cambio de estado. Aquí tenemos el sólido, el líquido y el vapor. La evaporación. La evaporación es un proceso físico por el cual el agua o otras sustancias líquidas pasan del estado líquido al estado gaseoso. También se conoce este proceso como el nombre de vaporización. Por un ejemplo que tengo aquí, si se deja un recipiente con agua a temperatura ambiente, el agua seguirá desapareciendo en forma paulatina. Tenemos la entalpía, que esa en termodinámica se usa mucho, que es la cantidad de calor que un sistema termodinámico libera o absorbe del entorno que lo rodea cuando está a una presión constante, entendiendo por sistema termodinámico cualquier objeto. Tenemos la energía interna, que es el resultado de la contribución de la energía cinética de las moléculas o átomos que lo constituyen, de sus energías de rotación, traslación y vibración, además de la energía potencial intermolecular debida a la fuerza del tipo gravitatorio, electromagnético y nuclear. Tenemos el batidorímetro, o contador eléctrico, contador de electricidad, contador de luz, o contador de consumo eléctrico, cualquiera de ellos, que es un dispositivo que mide el consumo de energía eléctrica de un circuito o un servicio eléctrico, siendo este su objetivo específico. Normalmente están calibrados en unidades de facturación, siendo la más común el kilovatio hora. Tenemos el efecto Joule, efecto Joule, que es una ley descubierta por el físico británico James Joule, que se basa en el enunciado de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por ejemplo, la energía eléctrica que pasa a través de una plancha o una tostadora se termina disipando en forma de calor.